¿Quién es? Soy yo, abuelita. Soy el soy Caperucita. Ah, eres tú, lobo feroz. ¿Por qué me interrumpes? Estoy escuchando Promo Estéreo. Ay, perdona, abuelita. Es que yo no tengo smartphone y mi programa favorito, el de Soñadores de Letras, ya va a empezar. Está bien, pasa. Pero no se te ocurra comerte el pastel que me trajo Caperucita. Gracias, abuelita. Promo Estéreo, donde la estrella es mi abuelita. No, lobo, donde la estrella eres tú. Soñadores de Letras. Despertemos el talento literario que duerme en ti. Hay aves que sueñan que son pájaros y se despiertan ángeles. Gilberto Owen. Muy buenas noches, estimados reescuchas. Bienvenidos a su programa Soñadores de Letras. Yo soy Héctor Javier Oñate, Soñador H. Estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Estamos ubicados en la calle Tehuantepec, número 35, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Búsquenos como Promo Estéreo. Si gustan bajar la app, esta se encuentra en la Play Store de Google y en iTunes. En la producción tenemos a Abby, a quien saludamos y agradecemos todo su apoyo en este programa. También muchísimas gracias a nuestros patrocinadores Visorus, Sistema de Administración Empresarial. El día de hoy hablaremos un poco del gran escritor mexicano Gilberto Owen. Además, tenemos la visita en cabina del gran escritor y formador de escritores Fernando de León, con quien platicaremos sobre sus talleres, en particular sobre el forma y fondo de los cuentos. En la música estamos escuchando piezas para clavicordio de Johann Jacob Froberger, un gran compositor y clavecinista alemán. Él nació el 18 de mayo de 1616, nació en Stuttgart, lo que era el ducado de Württemberg. Es considerado el primer músico alemán que integró las escuelas alemana, italiana y francesa. Y su producción principal, su producción musical, comprende principalmente obras para teclado. En las efemérides, un 13 de mayo de 1904 nace Gilberto Owen, gran escritor y diplomático mexicano, nacido en Sinaloa, de padre irlandés y madre mexicana. En 1922, él ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, donde hizo buena amistad con muchos escritores, Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Jaime Torres Bodet. Fundó y dirigió la revista Raza Nueva, también la revista y el teatro Ulises. De sus obras más conocidas, La llama fría, Novela como nube, Dos poemas de odio, Bitácora de febrero y su obra más conocida, Perseo vencido. Actualmente me parece muy sencillo conseguir sus escritos en internet, incluso tengo la versión de Kindle de Amazon. Perdón por el comercial, pero bueno. 14 de mayo de 1869 nace Concha Espina, escritora española, de las más importantes escritoras de la primera mitad del siglo XX, su obra más conocida, Altar Mayor. 15 de mayo de 1856 nace Frank Baum, escritor estadounidense de libros para niños, su obra más conocida, por supuesto, El maravilloso Mago de Oz. 15 de mayo de 1890 nace Catherine Ann Porter, escritora estadounidense, su obra más conocida, La nave de los locos. 16 de mayo de 1918 nace Juan Rulfo, un gran escritor mexicano, de los más grandes del siglo XX, perteneció al movimiento literario llamado Realismo Mágico, su obra más conocida, Pedro Páramo.
17 de mayo de 1889 nace Alfonso Reyes, poeta y escritor mexicano. De sus obras más conocidas, Huellas, pero tiene otras también muy buenas, Hierbas del Tarahumara, Cantata en la tumba de Federico García Lorca y muchas otras. 18 de mayo de 1872 nace Bertrand Russell, escritor, matemático y filósofo francés, Premio Nobel de Literatura en 1950, su obra más conocida, Principia Matemática. 19 de mayo de 1932 nace Elena Poniatowska, escritora y periodista mexicana, muy conocida, de sus obras más conocidas, La piel del cielo. 20 de mayo de 1799 nace Honoré de Balzac, novelista francés, de los más importantes de la primera mitad del siglo XIX, su obra más conocida, La comedia humana. 20 de mayo de 1830 nace Héctor Henri Malot, novelista francés, su obra más conocida es Sin familia. Es una obra que ha hecho llorar a muchísimos niños mexicanos. Las caricaturas de Remy se basan en esta novela. Y bueno, hay una anécdota, yo lloré porque en una librería vimos la primera edición de Sans Famille en francés y no tenía con qué comprarlo. Y un 20 de mayo de 1882 nace Sigrid Undset, novelista noruega, galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 1928, de sus obras más conocidas, Olav Audunson. Y pues tenemos visita de lujo, un honor tenerte nuevamente en cabina. Fernando de León, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor. Pues muy feliz, muy contento de estar aquí en Soñadores de Letras de nuevo, y me siento en casa. ¿Será que tú haces que los invitados se sientan en casa? Y contento de estar contigo y con tu auditorio. Pues de verdad, para mí es un honor. He tomado talleres contigo, he aprendido muchísimo. De hecho, gracias. Pues yo no conocía el término de literatura fantástica y pues debo agradecerte que lo conocí gracias a ti. Debo agradecerte que a Borges lo leí con otros ojos, porque pues yo tuve muchos problemas en la preparatoria con la literatura mexicana. Mi maestra, nos peleamos desde el primer día, entonces yo odié la literatura mexicana. Incluido Ibargüengoitia, incluido todos los... Sí. Porque hay formas más amigables de entrar, ¿no? Quizás siempre entrar por autores de la Revolución es rudo, ¿no? Pero siempre hay autores como más benévolos, y creo que es eso, porque si partimos de que la lectura debe ser gozosa, pues creo que hay que entrar por donde nos dé curiosidad, vamos. Sí, fíjate que de mis escritores favoritos, Carlos Fuentes. Uh-huh. En la preparatoria tuve que leer Aura. Me encantó. Uh-huh. De hecho, la leí 2 o 3 veces seguidas porque encontraba algo nuevo. Entonces yo la había leído, llegó el examen, lo iba a pasar sin ningún problema, ¿no? Primera pregunta, ¿cómo se llama la coneja? ¿Había una coneja? Sí la había, ¿no? Después me revisé y sí, había una coneja, tenía su nombre, Sabia, creo que se llamaba. No recuerdo, pero fueron los motivos por los cuales odié la literatura, ¿no? Odiaba yo a Sor Juana, ¿no? Y gracias a este programa, pues, fue una maravilla reencontrarme con escritores mexicanos. A Jorge Ibargüengoitia pues no lo conocía, pero después empezar a leer la maravilla de toda la literatura que hay ahí en Guanajuato. También por motivos de mi trabajo tuve que estar en Guanajuato varios meses, junto a la presa de La Hoya. Ahí trabajaba, y en la presa de La Hoya está la tumba de Ibargüengoitia. Entonces, pues, llegar y ¿quién fue? ¿Qué escribió? No, pues una maravilla, ¿no? Y bueno, nosotros nos conocimos en un taller
que de alguna forma es... Bueno, no creo que el taller deba necesariamente que funcionar como intermediario entre el lector promedio y el lector resentido o el lector que ha tenido mala experiencia. Pero lo que sí creo es que el taller es un lugar benévolo para cualquier persona que ya de entrada le interesa la lectura y que le interesa sobre todo la escritura. Así es. Yo comencé a escribir pues desde la secundaria, pero por motivos de baja autoestima escribí algo, leía, basura. Todo se iba a la basura, todo se iba a la basura. Eras muy exigente. No creo que sea exigencia, era el sentirse menos, el decir, ¿cómo yo voy a ser escritor? Yo no valgo, no sé. No. Pero una vez un amigo lo leyó y dijo, oye, está interesante, pásame tus escritos porque escribes bien. Me subió el ego, junté mis escritos y a fin de cuentas los empezó a leer la gente, dijo, oye, publícalos. Sí, los voy a publicar. Ajá. Y bueno, sí los publiqué y fue algo muy bonito el ver un libro que, wow, yo escribí esto. O sea, realmente es algo emocionante. No sé si sea como tener un hijo, porque no tuve hijos, pero yo supongo que sí. Yo supongo que sí, tener un libro en tus manos que yo hice esto. Y bueno, uno de los objetivos de este programa es no solo promover la lectura, sino también la escritura. Lo hemos dicho muchas veces en el programa, todos los seres humanos tenemos un mensaje que dar a la humanidad. Y este mensaje hay que darlo porque si no se pierde, se puede dar en cualquiera de las artes, literatura, música, escultura, pintura, en lo que sean buenos, pero pues sabemos escribir, entonces la literatura es un buen método y creo que los talleres son una excelente manera de crecer como escritor. Sí, completamente de acuerdo. Yo cuando empecé a escribir no estaban tan de moda los talleres, pero sí lo sabía, yo estaba en Guadalajara, era muy joven, sí lo sabía, y sobre todo para poetas había talleres, pero para narradores no tanto, y sin embargo automáticamente hacíamos como el cambio de taller a grupo de amigos, encontrábamos un grupo de amigos que nos leíamos, nos comentábamos, y bueno, si bien no teníamos a una guía, a un coordinador, de todos modos ya era ese grupo que es la esencia de un taller, ¿no? Como lo hemos hablado, esto de podernos leer, poder comentar lo que escribimos, escribir ya de por sí es una labor solitaria, ¿no? Escribimos en soledad y eso es natural, la escritura así lo dispone, y también leer también es un acto que exige paz y soledad. Pero sin embargo, tanto la actividad de lectura como la escritura está enfocada a compartirse, ¿no? Un libro quiere ser leído y un escrito está hecho para comunicar algo. Entonces, el hecho de juntarnos, gente que nos interesa lo mismo, que escribimos y que leemos lo mismo y lo platicamos, esa es la maravilla del taller. Incluso círculos de lectura, me parece muy interesante el que varios leamos lo mismo y cómo entendemos cosas diferentes, y el compartir es totalmente enriquecedor. Sí, de acuerdo. Y el taller en sí, bueno, te propone de entrada que apartes un poco de tu tiempo para leer y para platicar y para escribir, ¿no? O sea, cualquier taller ya implica que le dediques un poco de tiempo a lo que te gusta, que en este caso son las letras. Entonces, por un lado es ese tiempo, por otro lado es la compañía del grupo, y finalmente lo que es deseable es que pues haya una especie de asesoría o de guía en ese taller que te vaya dando herramientas, que te vaya diciendo lo que se sabe de la literatura,
entonces pues ya hay una ganancia completa, ¿no? O sea, tienes lo que te gusta, tienes las personas que les gusta también lo mismo, compartirlo, y además estás aprendiendo. Entonces un taller siempre está a medio camino entre un curso y pues un taller en sí, que un taller está hecho para escribir y para corregir textos, ¿no? Sí, y bueno, de los primeros talleres que tomé fue el de literatura fantástica. De verdad, sigo agradeciéndolo. Te lo comentaba que La Casa Tomada de Julio Cortázar, la primera vez que lo leí dije, ay, ¿qué es esto? No, pero después ya con todos los conceptos de la literatura fantástica, leerlo decir, ya entendí. O sea, es leer en el taller, para mí fue leer otra cosa. Como que fueron más ojos los que tuve para leer. Y en el taller de escritura sucede prácticamente lo mismo. Son más los ojos que están viendo lo que estás haciendo, lo cual es sumamente enriquecedor. Sí, sin duda, porque uno que escribe y necesita confirmar si lo que escribió se entiende, si lo que escribió es claro, y esa confirmación nos llega solamente del otro o de la otra persona, porque uno que tiene la historia en la mente, pues como que no lee del todo, con toda la claridad del mundo. Entonces sí necesitas la verificación, si oye, aquí esto no se entiende, o aquí esto está bien escrito, oye, aquí esto te quedó maravilloso, ¿no? Entonces de entre uno a otro es necesaria pues compartirlo, ¿no? Con el otro. A mí me gusta mucho esto que cuentas de que leíste con otros ojos a Borges o a Bioy o a Cortázar, porque es fabuloso. A los que nos gustan los libros, no solamente nos gusta leerlos una vez, nos gusta releerlos, y cada relectura lo vamos encontrando algo nuevo. Entonces el proceso del taller es un poco como acelerar eso, porque efectivamente son muchos ojos los que están leyendo, son muchas opiniones las que se están dando de un mismo texto. Y sin duda, pues como que te acelera el proceso de comprensión de un texto gracias a que todos participan. Entonces, esa es la magia del taller, ¿no? Y que ahorita, afortunadamente, hay una especie de auge en cuanto a talleres literarios. Este taller en que nos conocimos fue antes de la pandemia, es decir, fue hace mucho. Sí, ya pasó una pandemia y afortunadamente estamos aquí para contarlo. Y en esa pandemia pues pasaron horribles cosas, pero también pasó que pues nos orillaron a la vida virtual, ¿no? A la vida que es por vía videoconferencia, a convivir menos en persona, pero a convivir más en videoconferencia. Entonces los talleres se volvieron videotalleres, se volvieron vía Zoom, vía Meet, como sea, fueron así. Es la única alternativa que hubo, pero también hay que decirlo, pues es una herramienta fabulosa y que pues si no es lo mismo, porque no hay nada como el taller presencial, es muy bueno. Es decir, sí cubre muchas necesidades de un taller literario. Sí, y ahorita mencionaste a Bioy Casares. La Invención de Morrel sigue siendo de mis cuentos favoritos. Sí. No, yo no lo conocía. Y pues es otra cosa que tengo que agradecerte. O sea, el mostrarme tantos escritores que yo desconocía. Que la gente común, yo que estudié sistemas, pues no conozco tantos escritores. Gracias al programa y gracias a los talleres, pues he estado aprendiendo. Sí, a mí me pasa algo muy parecido, porque leyendo a Borges era un escritor muy generoso, y de repente, aunque obviamente fallecido en sus escritos, te hablaba de Borges, decía, bueno, lee La Invención de Morrel, que es una novela perfecta, que es un libro perfecto, o te decía, lee a Marcel Schwab, o lee a Giovanni Papini. Entonces Borges recomendaba a muchos autores, y yo creo que esa es como una forma muy generosa de ver la literatura. En mis talleres, si algún cuento me gusta,
no importa que el autor sea famoso o no sea famoso, lo comparto, ¿no? Lo comparto y entonces creo que de eso se trata un poco, de compartir y de recomendar. Entonces digo, Bioy es un autor no tan famoso como Borges, pero tampoco es tan oculto, y sin embargo hay una gran cantidad de autores menos conocidos que son muy dignos de ser leídos, y pues es una maravilla irse encontrando estos pequeños tesoros, ¿no? Y poderlos compartir. Claro, en gustos, como dicen, en gustos se rompen géneros, y habrá quien le gusta, quien no, pero bueno, una cosa es leerlo y que no te gusta, y otra cosa es no haberlo conocido nunca, ¿no? Claro. Digo, hay una especie como de decisión a partir de un conocimiento. Entonces creo que eso es algo que, bueno, a mí me gusta practicar en los talleres, que bueno, ya vengo dando desde hace 25 años, querido Héctor, sí, en presencial y en los últimos años en virtual. Pero ahorita que afortunadamente parece que ya bajó la emergencia de la pandemia, pues ya estoy volviendo a dar talleres presenciales, ¿no? También los doy virtuales, pero ya estoy por iniciar un taller presencial, y pues es también sobre el cuento, ¿no? Que es una de mis grandes pasiones, el cuento. Sí, algo que me ha pasado a mí en otro taller fue que leí mi cuento. Mis cuentos son cortos, yo escribo, yo soy breve escribiendo, ¿no? Y los comentarios, oye, pero auméntale a la historia de este personaje, y este otro personaje vas a hacer esto, y otro personaje puede hacer esto otro. Y entonces, pues yo quería un cuento y ahora me proponen hacer una novela. No lo he hecho, a lo mejor más adelante lo hago, no lo descarto, ¿no? Pero esa riqueza de todas las posibilidades que puedes tener es impresionante. Y bueno, cuéntanos de este taller de forma y fondo del cuento, porque vemos algunos cuenteros que no sabemos nada de la teoría, que nos aventamos a escribir y pues salió bien, o sea, teníamos, no puedo decir el don, teníamos la facilidad de narrar la historia. Yo le echo la culpa a mi abuelita, que me contaba muchísimos cuentos, ¿no? Debió ser una gran contadora de historias, ¿no? Sí. Y obviamente que contar un cuento tiene su magia. A mí me apasiona el cuento como género, y lo he leído. No significa que sepa todo del cuento, pero he tratado de leerlo con mucho interés, con mucha pasión. En aquella época hablábamos del cuento fantástico, y he progresado en el análisis del cuento, primero por sus géneros, es decir, por lo que están privilegiando, que si lo que están privilegiando es la crueldad, es un cuento cruel, que si están privilegiando el misterio, pues es un cuento policial o un cuento de misterio, que si privilegian lo fantástico, pues es un cuento de género fantástico. Entonces un poco por ahí se puede iniciar, pero llega un punto en el que sí se preguntan a ver cuáles son los ingredientes del cuento, qué tiene que haber para que esta historia sea un cuento. Entonces ya empezamos a ver con lupa los personajes, el protagonista, el antagonista, la situación, la atmósfera, la trama visible y la famosa trama secreta que siempre está ahí en los cuentos y que al final se asoma, y por eso nos sorprenden. Por eso pareciera que los cuentos tienen al final esa sorpresa que nos maravilla, pero en realidad es algo que ya se venía fraguando, que ya nos venían sugiriendo quien escribe el texto. Entonces, y también, claro, saber terminar un cuento, ¿no? O sea, pensar en lo importante del final de un cuento. Esas partes, y sobre todo en este taller de fondo y forma, me preocupa asumir, pues, esas dos grandes ámbitos del cuento, ¿no? Que yo de entrada lo defino así. ¿Qué estoy contando? Ese es el fondo. ¿Cómo lo estoy contando? Esa es la forma, ¿no? Entonces, aunque obviamente en un cuento todo se mezcla, pero creo que debemos como autores o autoras tener claro qué estamos contando y cómo lo vamos a contar. Son dos preguntas muy serias y muy distintas, ¿no? Una cosa es el contenido y otra cosa es la estrategia narrativa que vamos a asumir en la forma. Entonces, este taller que he pensado
Está dividido en 8 sesiones, 4 sesiones están dedicadas al análisis de la forma y 4 sesiones al análisis del fondo. Cuando hablo de forma, hablo de contar un cuento con diálogos nada más, o de manera monologada nada más, o solamente con descripción, o cuentos en los que incluso no haya personajes particulares, sino solo personajes generales, entidades generales. Y en cuanto a los contenidos, al fondo, estoy pensando en cuentos cuyo tema sea onírico, por ejemplo, que provenga de los sueños, o que sea filosófico, como los cuentos de Diderot o los de Voltaire, cuentos que tenían la intención de ponerte a pensar, o cuentos que sean, tiene que ver con el contenido, ¿no? Más que otra cosa. No me traje el programa completo, pero esa es la idea del taller, la forma y el fondo. Los lunes, y bueno, ya, por ahí si me buscan en Facebook ya es muy fácil ver los detalles, ¿no? Los lunes de 6 a 8, aquí en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Excelente. Y ahora, como que se está poniendo un poco de moda los microcuentos, los microrelatos, que con 2 frases o con una sola oración, tu imaginación despega, ¿no? Sí, yo creo que ya existían. Edmundo Valadez los publicaba en la revista El Cuento, aquella maravillosa revista. Ya existían, pero obviamente que con las nuevas tecnologías y con el surgimiento de Twitter, pues se puso de moda más, ¿no? Incluso se les llamó cuentuits o twitteratura. Y pues eran cuentos de 140 caracteres, ¿no? Era como el límite. Ya después Twitter permitió que fueran 220 caracteres. Pero de cualquier manera era una especie de reto. A ver, voy a tratar de contar un cuento brevísimo. Pero pues, cuentos brevísimos los existían. Está el cuento muy famoso aquel de Monterroso, del dinosaurio, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Y eso es todo el cuento. Y con eso la imaginación empieza a volar. Exacto. Y si te fijas, aunque sea una frase, tiene todo. Tiene personajes, tiene situación, tiene trama secreta, tiene hasta una atmósfera porque es alguien que acaba de despertar y tiene un final, ¿no? Entonces, por eso es un cuento. Uno puede decir, bueno, es como una broma o esto no es serio, ¿no? Y claro, hay teorías estéticas del cuento como las que creía Edgar Allan Poe, de que un cuento tiene que durar por lo menos 45 minutos su lectura, ¿no? O sea, para que alcance a entrar, a causar una impresión en el alma del lector, decía Poe. Pero esa es una teoría estética, es decir, a Poe no creería para nada en cuentos tan breves. Y sin embargo funcionan. Esa teoría pues la siguieron algunos cuentistas como Lovecraft, pero en realidad desde Chekhov para acá el cuento moderno es cada vez más breve. Y está bien, vamos, siempre y cuando tenga como todas sus partes, es todo un reto, ¿no? Es como el haiku al poema, o como el aforismo al ensayo. Es un reto, capturar ahí algo y que mantenga su esencia. Por ahí tengo yo algún cuento en donde empiezo a mezclar personajes de otros escritores, de otros libros, de otros cuentos, y han salido unos revoltijos bastante interesantes. ¿Es válido? Bueno, yo también lo hago, ¿eh? Ojalá que sea válido porque ya somos 2. Sí. A mí me ha interesado mucho porque cuando metes a alguien que ya proviene de otra literatura, te estás apoyando un poco en la tradición de la que proviene, pero también estás explotando, estás creando una nueva tradición, estás dándole un nuevo guión, un nuevo diálogo a ese personaje, ¿no? A mí me interesa, me atrapa mucho esta mezcla de lo viejo con lo nuevo y hacer algo con eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es válido y que, bueno, precisamente por eso la literatura es un arte, porque no tiene camisa de fuerza, no, todo se puede, siempre y cuando al final consigamos algo, ¿no? Que no sea un mero capricho
creo que en realidad al final si conseguimos algo decimos, valió la pena invocar a estos personajes, ¿no? Traerlos de nuevo a la vida para que digan algo nuevo. Claro, y este cuento en particular yo lo escribí para mí, porque eran recuerdos de mi infancia, un personaje de los Aristógatos, personaje de la Pantera Rosa, cómo se juntan con el Principito, muchas otras cosas. Mi esposa ya sabe cuál es el cuento del que estoy hablando. Pero lo escribí básicamente para mí. Y cuando lo expuse en un taller, pues casi se levantan y aplauden, ¿no? Porque les gustó hasta ay, se me fue el nombre, por quien doblan las campanas, Hemingway. Hasta Hemingway salió ahí en el cuento, ¿no? Pero sí, yo lo he encontrado más en novelas. Por ejemplo, Milán Kundera en su novela La Inmortalidad pone a platicar a Hemingway con Goethe, con Beethoven, porque el tema es la inmortalidad, ¿no? Y no la inmortalidad de la gente que vive para siempre, como el judío errante no, es la inmortalidad del artista, ¿no? El que ha creado algo y es inmortal, como es el caso de Hemingway o de Beethoven. Y entonces los pone a platicar. Entonces a mí me encantan esos encuentros que organiza Milán Kundera, ya sea en el limbo o en la tierra o donde sea, ¿no? A veces logra que sea posible el encuentro históricamente, pero a veces obviamente que no, y sin embargo no importa. Lo importante es lo que tienen que decir. Y bueno, yo creo que ya incluso en autores que ahorita ya no son tan leídos como Marcel Schwab. Marcel Schwab hacía sus ensayos a partir de diálogos como Platón, ¿no? Pero estos diálogos eran como atemporales. Y entonces, no sé, ponía a Paolo Uccello, el pintor, lo ponía a decir algo y luego de repente Dante Alighieri le replicaba otra cosa. Entonces, pero claro que el objetivo es discutir ideas según visiones históricas. Entonces, hay muchas estrategias, muchas razones para juntar a personajes. Si para ti eso es una cuestión personal e infantil, a mí me parece estupenda de todo, ¿no? la ocasión. Ahora tocaste un punto interesante. De entrada, Milán Kundera, no es fácil leerlo. Y mencionaste a otros artistas que yo desconozco, entonces si los van a poner a platicar, bueno, primero voy a tener que investigar sobre estos artistas, ¿no? Siempre me he preguntado en los diferentes tipos de lectura. De hecho, quiero invitar más adelante a un experto para que resuelva todas mis dudas, pero bueno, empiezo a platicarte esta gran duda que tengo. Yo puedo leer Harry Potter y hace volar mi imaginación y es padrísimo. Pero si lo comparo con Milán Kundera, es una lectura completamente diferente. Podría ser como cuando me pongo a ver televisión y veo una serie, cualquier serie policíaca, o me pongo a ver un documental. O sea, son tipos de lectura completamente diferentes. Uno, sí, desarrolla mi imaginación, me hace viajar, pero a fin de cuentas es entretenimiento. La otra lectura, pues sí es entretenimiento, pero me hace crecer en otras cosas, en las artes, en cultura general, podríamos decir. Y hay otras lecturas que sí van a ser muy aburridas, pues que tengo que leer el manual de cómo hacer el programa para tal. Y entonces es otra lectura completamente diferente, ¿no? Que me hace crecer de otra manera. No es un entretenimiento, ya es por trabajo, ¿no? Sí, bueno, pero creo que tú te lo tienes bastante claro. Es decir, precisamente hay como lector, pues tienes muchas facetas y sabes que hay lecturas que debes hacer, no es que quieras, es que debes hacer porque es parte de tu profesión, de tu crecimiento como profesional precisamente. Y hay otras lecturas que son completamente placenteras y dentro de esas lecturas placenteras están las que hasta la gente le llama como novelas de verano porque son nada más para pasar el rato.
y las que pues te llevan a conmover, te mueven algo en la entraña. Y algunas las tomas porque precisamente no quieres pensar, como para que esta me va a absorber y me va a entretener, como cualquier película, y otras que pues lees y sabes que estás creciendo espiritualmente porque estás alimentando tu alma con algo y te estás pensando y no sabes a dónde vas a parar leyendo eso, ¿no? Es casi una puesta en abismo. Hay libros que te hacen eso. Y no me refiero a los libros de autoayuda, que hay unos excelentes, yo hay unos muy, muy buenos, pero muy comerciales, que tampoco los voy a menospreciar porque sean comerciales, pero tampoco nunca van a ganar un premio, que tampoco vamos a menospreciarlo porque no ganen premios, pero a mucha gente le funciona. Sí, y a mí me gusta pensar que cada libro encuentra su lector. O sea, me parece de veras que uno no puede desdeñar ningún libro, pero puede buscar libros o libros que te interesan, se van a dejar encontrar por ti. Es decir, me gusta la idea de que hay esta especie de encuentro entre el lector y el libro adecuado, ¿no? Y en ese sentido no hay mal libro ni hay mal lector. Hay una especie como de encuentro precisamente o de pacto secreto en el que todo funciona, ¿no? Como dijiste hace rato, los astros se organizan, se alinean, y eso pasa con los libros. A mí me ha pasado, es decir, voy buscando libros, algunos me atrapan, otros no, y no por eso son malos libros, ¿no? Simplemente pues porque no son para mí en este momento. Creo que si vamos por ese rumbo y con esa bandera de leer por gusto, leer por curiosidad, la vamos a pasar muy bien. Y claro, no podemos dejar de lado que hay lecturas que tenemos que hacer porque son parte, insisto, de nuestro día a día, de nuestro trabajo, ¿no? Pero aún así, pues la lectura siempre te va a ofrecer algo a cambio. Claro, incluso aquellos libros que podríamos decir que no son actuales, no sé, pienso en las novelas ejemplares de Cervantes, que pretendían aleccionar a la sociedad en ciertas cosas que hoy en día dices, no inventes, ¿cómo vivían así, no? Pero bueno, es parte también del conocer la moral de ese tiempo, ¿no? Claro, leerlo en su contexto. Y por ejemplo, Julio Cortázar durante muchos años fue traductor para la UNESCO y a veces traducía cosas muy técnicas, pero él después decía que esa había sido su mejor escuela como traductor y como escritor. O sea, le enseñó a apreciar el lenguaje, a encontrar la palabra precisa, y él tradujo a Poe en una traducción fabulosa. Entonces, digo, finalmente todo sirve porque nos enfrenta al lenguaje y eso nos ayuda a conocerlo. Y bueno, ya tocaste el punto de traducciones. Y a veces siento que se desvirtúa mucho la traducción. Incluso el leer a Borges sin tener todo el contexto de la historia argentina pudiera no ser pudiera no llenarme de todo lo que él quería decir. Sí, aunque con Borges es hasta engañoso, porque siempre hay algo que parece que no te dice, algo que parece que no sabes, y es algo que está inventando, ¿no? De repente te dice, este cuento es de las 1001 noches, ¿cómo no? Es la noche 593, y vas a las ediciones completas y ves que esa noche no es. Entonces se está riendo un poquito contigo o de ti, pero sí, con Borges siempre pasa, uno tiene la impresión de que sabe mucho y que jamás vamos a saber tanto como él, y es que en realidad una tercera parte de eso lo está inventando, ¿no? Y lo está pasando por real, que a mí me parece fabuloso. Finalmente te diviertes con él, pero me gusta la idea de lector que se acerca al libro con las herramientas que tiene y con eso le basta para disfrutar o no el libro, pero creo que un buen libro se deja leer
por cualquier persona que sepa leer, sin importar un poco. Si implica demasiada carga, entonces no es un buen libro. Si es demasiada el material que tienes que saber antes para poderlo leer, algo está fallando ahí. ¿Y hay libros que te vuelven loco o es que tú ya estabas loco y nada más te despertaron la locura? Esa es una pregunta hasta peligrosa. No lo sé de cierto, pero yo creo que más bien te detonan una locura que ya traías, ¿no? Oye, también mencionaste que tenías talleres en línea. Sí, es correcto. Fíjate, antes de la pandemia, justo meses antes, la maestra Silvia Ramírez y yo organizamos una escuela en línea, fundamos una escuela en línea que se llama Aula Grama, que ya va a cumplir sus 3 años, y por la idea era tener talleres presenciales y en línea, pero llegó la pandemia y solamente tuvimos talleres en línea. Y yo hace rato decía que si algo bueno dejó la pandemia fue esta comunicación en línea, porque efectivamente lo complicado de un taller presencial es, curiosamente, paradójicamente, precisamente el llegar a un lugar físicamente, el estar ahí. En esta Ciudad de México es complicado estar en un cierto lugar a cierta hora. Lo mismo te falla el tráfico, que el metro, que la lluvia. El caso es que, bueno, llegar a un punto puede ser complicado. En cambio, en lo virtual generalmente es muy fácil. Y en un taller virtual lo mismo está una persona de la Ciudad de México, que está una persona de Chihuahua, que está una persona de Yucatán, que está una persona de Colombia, ¿no? O sea, se puede. Y eso hace que, vamos, la experiencia del taller se multiplique. Entonces, esta escuela, Aula Grama, progresó hasta ahorita de forma virtual. Ya por fin se empiezan a hacer talleres presenciales, pero pues eso es una escuela donde yo doy mis talleres ahí de cuento, de novela, de escritura autobiográfica, ayudando a las personas a escribir sus memorias, pero también tenemos ofrecemos clases de crónica, de narrativa, de otras narrativas, de cortometraje en relación con la literatura, y también cursos básicos de ortografía, de redacción. Tenemos incluso uno de organización de eventos, que ese ya se ha estado dando más en presencial. Y pues bueno, tenemos por maestros a escritores, a escritoras, a Yasmín García, a la misma Silvia Ramírez, a Moisés Navarro, que es un cronista de Guadalajara, a Aarón Álvarez, que es quien hace el taller de cortometraje, y ya ha hecho cortometraje, está muy metido en todo ese ámbito que es muy apasionante. Y bueno, es esta opción, Aula Grama, que es muy fácil de encontrar en Facebook, ¿no? Porque es ahí más o menos donde nos anunciamos y conseguimos organizar estos talleres. Claro, todavía hay quizá más ventajas en vernos a la cara y compartir el cafecito Sin duda, bueno, uno, sobre todo que estamos acostumbrados a eso. A lo mejor en el futuro otras generaciones preferirán lo virtual, quizá, cierto. No lo podemos saber. Pero nosotros venimos de la cultura del cafecito, de vernos, de platicar, pues sí, de esa cercanía fabulosa que es lo presencial, ¿no? Y qué bueno que ahora ya estemos volviendo a hacerlo. Pues sí. Y por favor, recuérdanos tu taller y la escuela, la página de Facebook. Sí, exacto. Bueno, mi taller, que va a ser los lunes, ya a partir del próximo lunes, que es el taller de la forma y el fondo en el cuento. Lo doy en un lugar aquí en la colonia Roma. Estoy como Fernando de León, en Facebook, en Instagram. Si por ahí me contactan, les doy todos los detalles. Y la página de Aula Grama, de la escuela en línea Aula Grama, está también en Facebook y en Instagram. Entonces no tiene pierde, es fácil dar con nosotros. Y hay una muy buena oferta de talleres literarios, en línea, sobre todo en Aula Grama. Y yo ahorita ya me estoy animando a organizar cosas presenciales aquí en la Ciudad de México. Excelente. De verdad, muy recomendable tu taller. Gracias. De verdad, puedo
afirmarlo, no es adularte por adularte, de verdad, yo crecí bastante con tu taller y de verdad muchísimas gracias. Gracias a ti, estimado Héctor. Y también gracias por estar aquí, fue un honor tenerte nuevamente. Tenemos pendiente que llegue tu libro, el manual del comportamiento fantástico. Exacto. Sí, que está por llegar, se publicó en España, en la editorial Éolas, y estoy muy contento por ese libro, porque reúne todos mis cuentos fantásticos, viene acompañado de un prólogo de Alberto Chimal, un estupendo escritor mexicano, muy conocido, y que es un libro que además, bueno, independientemente del contenido, está editado bellamente, y ojalá ya pronto podamos platicar de él, con toda calma. En cuanto llegue a México ese libro, inmediatamente nos vemos para platicar de él. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias a tu público que nos escucha, y pues ahí estamos, a la orden. Bien, y si alguien de Alagrama quiere también promover aquí, por favor, el micrófono está abierto para ellos. Muchas gracias, Héctor. Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Para cerrar el programa dejaremos algunas canciones del gran músico británico Mike Oldfield. Él nació un 15 de mayo de 1953. Ya lo he comentado más de una vez, mi músico favorito. Desde niño le pidió a sus padres que le compraran una guitarra y a los 10 años ya componía sus propias piezas instrumentales. Su primer disco, a los 19 años, fue la obra maestra Tubular Bells, en la que prácticamente él toca todos los instrumentos. Esta obra, un año después, fue utilizada para la película El Exorcista. Con esta pieza, Tubular Bells, de 1973, también fue el inicio de la empresa Virgin Records. Hoy la marca Virgin, de Richard Branson, lo convirtió en las personas más ricas del mundo. Pues Mike Oldfield ha grabado muchísimos discos de música instrumental, de New Age, música folclórica, rock progresivo y muchas canciones para otros cantantes. Él no canta, pero canciones que a mí en lo personal me gustan bastantes. Recuerden, amigos, que dejar de soñar es comenzar a morir. Nunca repriman a su niño interno y dejen que descubra los libros. El mundo necesita lectores críticos. Por favor, enamórense de la literatura y sean soñadores de letras.
Despertemos del sueño de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Y gracias a todos por ser soñadores de letras.